siempre tenemos que utilizar los mismos valores que hemos configurado anteriormente. Para los que trabajan con laptops, esta es una placa de F700 muy facilita como para que ustedes puedan tener en su laboratorio. Acá tengo una placa de PlayStation 4, voy a realizar una medición en el botón de encendido. Entonces, cambian los valores. Una de estas placas está en mal estado y lo estoy descubriendo por comparación. Acá tengo un consumo, acá tengo una pista abierta. Y ahora, ¿qué hacemos para poder solucionar esto y tener más precisión? Damos vuelta a los cables. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con las puntas rojas unidas y con el cocodrilo negro, el negativo del regulador, a la tierra de la placa. Vamos a invertir las cosas. En vez de unir las puntas rojas, vamos a unir las puntas negras. Voy a tomar este cocodrilo que iba a tierra de la placa y ahora se va a unir con la punta negra. Pero también tengo, para facilitar mi vida, un cocodrilo que viene del mismo lado donde viene esta punta negra y yo puedo hacer simplemente esto. ¿Ok? Ahí está. Ahora voy a trabajar con las puntas rojas. Toco y circula corriente. ¿Cómo voy a trabajar con estas puntas? Ya no voy a utilizar el cocodrilo, que es positivo, al tierra de la placa, sino que voy a utilizarlo al positivo de la alimentación de la placa. Yo puedo tomar, por ejemplo, uno de estos conectores que vienen en los cables del iPower. Conecto esto a la alimentación, ahí está, conector de la batería, y aquí yo pongo el cocodrilo con el positivo del regulador haciendo contacto donde dice VCC, y con eso le estoy enviando la tensión de 405 volts positivo, nuestro positivo de nuestro regulador, directamente al positivo de la batería. Ahora voy a trabajar realizando mediciones con mi punta roja. Fíjense que si yo toco tierra no tengo un cortocircuito, porque yo ya no estoy trabajando con el negativo del regulador a tierra. Ahora con esta configuración vamos a realizar de nuevo la misma medición y podemos ver que ya encontramos un valor ahí de 0,36 miliamperios y 1,9 volts. Podemos cambiar de nuevo el multímetro a los 2000 microamperios porque ya el consumo es bajo, y esta es la gran jugada de este tipo de medición. Ahí tenemos 366 microamperios y 1,93 volts. Esa es la gran jugada. Hemos disminuido la cantidad de corriente que circula por el circuito. No hemos hecho que esta herramienta sea más precisa, le hemos facilitado la vida. Vamos a medir la otra placa. Y tenemos 380 microamperios aproximadamente y 1,95. La diferencia entre las dos placas sigue existiendo. Apenas la minimizamos la diferencia que nosotros vemos, porque ahora estamos trabajando con menos corriente. Le estamos facilitando la vida a nuestros multímetros para que nos muestren un valor más redondo. Para que entiendan de manera fácil por qué esto ocurre, vamos a medir la resistencia de esta línea. Tengo el multímetro en escala de 200K. Yo voy a tocar con la punta negra tierra y con la punta roja voy a tocar el capacitor que estábamos midiendo. Puedo ver que estoy cargando el capacitor, por eso va subiendo la medición, pero puedo ver que encuentro un valor de aproximadamente 40K en esta línea, midiendo en escala de 200K resistencia, ¿ok? Escala de ohm. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tocar con la punta roja, que es lo que estamos haciendo con nuestro aparatejo. Voy a tocar con la punta roja aquí, que es donde está la alimentación positiva de la batería. El regulador ya no está conectado a nada, simplemente quiero la practicidad de tocar aquí en el cocodrilo para hacer la medición. Y con la punta negra voy a tocar el componente. Voy a cambiar la escala a 2 MΩ. Toco aquí y toco aquí. Ya tengo
más de 700K. Y subiendo, de a poquito va subiendo, subiendo, subiendo. O sea, la resistencia que yo le impongo al paso de la corriente trabajando de esta manera es mucho más alta. Primer concepto para que entendamos mejor todo esto: diferencia de potencial. Una resistencia, otra resistencia. Digamos que esta es de 750 ohms y esta también es de 750 ohms. Ohmios, como quieran. Volts. Tengo acá un voltímetro que está en este punto. El voltímetro lo que va a medir es la caída de tensión en esta resistencia. ¿Qué va a ocurrir? Yo tengo dos resistencias iguales. Entonces, digamos que 2 volts van a caer en esta resistencia. A este punto van a llegar apenas 2. Acá entran 4, salen 2. A este punto tengo 2. Y acá estos 2 volts que sobran van a caer en esta otra resistencia. El voltímetro mide diferencia de potencial. O sea, él mide la diferencia entre este punto y este otro punto. Acá tengo la punta negra, acá tengo la punta roja. Él me está diciendo que acá hay 2 volts y acá hay 4 volts. La diferencia de tensión entre un punto y otro es de 2 volts. Es lo que él me va a marcar en el display. Si en esta resistencia fuera de otro valor y esta resistencia fuera de otro valor, y acá cayeran 3 volts, aquí arriba me iba a marcar 3 volts y acá solo iba a llegar 1. ¿Por qué? El voltímetro detecta que acá hay 1 volt y acá hay 4. Entonces la diferencia es 3. El voltímetro siempre va a estar marcando la caída de tensión que yo tengo en mi resistencia y mi LED. ¿Ok? Como pudimos ver, cuando esta resistencia sea de un valor mayor, la caída de tensión va a ser inferior aquí. Cuanto más alta sea esta resistencia, menos va a caer la tensión aquí. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros medimos un TriStar? Cuando nosotros medimos un TriStar, podemos ver que tenemos aquí aproximadamente 1.3 volts. ¿Qué quiere decir? Que en este otro punto están cayendo 2.7 volts. Digámoslo de esa forma, el voltímetro está detectando que la caída de tensión en mi resistencia LED es de 1.3 y la caída de tensión en el TriStar es de 2.7. Ahora entra otro parámetro que es la cuestión de la corriente. El TriStar me representa una resistencia muy alta, tan alta que hace con que circule una cantidad de corriente ínfima por esta malla. Con eso, mi amperímetro, vieron que marca 0, 0, 0 o 0, 0, 1, pero por lo menos el voltímetro cambia de valor y eso me indica que en este punto estoy midiendo una resistencia. Esto es útil, por ejemplo, para definir que yo no tengo ningún problema en el conector de carga, que yo estoy teniendo una continuidad entre el punto del TriStar que yo estoy midiendo y el TriStar. Y por si todavía te quedaron dudas, acá uno de los cables tengo la corriente que le configuré y la tensión. Si yo toco aquí, tengo una resistencia de 750 ohms. Empieza a circular 1.54 mA de corriente y cae una tensión de 2.88 en la resistencia del LED. Si aumento la resistencia que estoy midiendo, la cantidad de corriente que circula por la malla cae y la cantidad de tensión que cae en mi resistencia del LED también. Si aumento aún más, sigue acelerándose este proceso de manera que yo ya estoy en microamperios, menos corriente. Cuando trabajo al revés, el sistema es el mismo. Tengo la resistencia, tengo el LED, pero estas dos puntas las estoy uniendo. Acá sigo teniendo mi voltímetro. ¿Bien? Pero las puntas que estoy utilizando para la medición son esta y esta, las dos puntas rojas, ¿ok? Y también acá en el medio estoy poniendo una resistencia con un valor X. La jugada es que muchas veces, trabajando de esta forma, voy a hacer con que circule menos corriente y, como les dije, le estamos facilitando la vida a la Maruchan Box para que nos pueda mostrar valores más dentro de los límites que nosotros le establecemos. Le facilitamos el trabajo, como ya lo dije. En este punto es un iPhone. ¿Qué hay ahí en el medio? Cantidad de circuitos, es una caja negra. No sabemos exactamente qué es lo que hay ahí en el medio, no podemos definir todo lo que hay ahí en el medio. Apenas hacemos la medición. De esta forma,
de la forma que vimos anteriormente, punta negra, y si nos marca un valor a donde se genera un consumo muy alto, podemos intentar hacer esta trampa para bajar ese consumo, para bajar la corriente que circula, encontrar valores más adecuados a nuestra herramienta y de esa forma tener un parámetro. Para la próxima forma de uso vamos a volver a la base del TriStar, punta roja con punta roja, pero ahora el cocodrilo, en lugar de utilizarlo tal cual, vamos a ponerlo en una punta de multímetro. Acá tengo una punta negra y voy a utilizar esta otra punta negra que es la que yo ya utilizaba para medir TriStar. ¿Qué voy a medir ahora? Componentes. Acá yo tengo un esquema de un componente, un datasheet de un componente, un NSP 6132A o 32B, que son los componentes que tengo aquí. Para no hacer el video muy largo, les voy a explicar rápidamente y voy a medir rápidamente. Nosotros vamos a utilizar esta punta negra que está conectada al cocodrilo. ¿Dónde va el cocodrilo? A tierra, tal como el TriStar. Vamos a hacer que toque aquí. Y con la otra punta nosotros vamos a medir los terminales del componente buscando algún valor alterado. Yo, por ejemplo, tengo en este terminal, puedo ver que tengo 100 microamperios, vamos a pasarlo para otra escala. Puedo ver que tengo 100 microamperios de consumo y 1.6 volts aproximadamente. Bien, pasamos para este otro componente y tengo 2 miliamperios, tengo 20 veces más consumo. ¿Cuál es el componente que está dañado? Adivinen. ¡Tarán! Este tiene la X y este no. Tal como yo les dije, lo que nosotros estamos haciendo es buscar sobreconsumos. Y esto también se puede dar, por ejemplo, en componentes. No está limitado a celulares, sino que podemos en cualquier componente medir, tomar las referencias de estos terminales, tomar un componente en buen estado, sacar las referencias de estos terminales, almacenarlas, guardarlas, anotarlas y después comparar con algún componente que nosotros consideremos que está sospechoso. Vale mencionar que de la misma forma que nosotros estamos uniendo las puntas rojas y midiendo con cocodrilo negro y punta negra, también podríamos unir cocodrilo negro y punta negra y medir con cocodrilo rojo y punta roja. Solo tendríamos que ubicar el cocodrilo, que es el positivo de nuestro regulador, en un terminal de alimentación del integrado. Lo mismo que hicimos anteriormente en el modo reverso. Es exactamente igual. Sale una placa, entra un integrado, hacemos exactamente lo mismo, al derecho o al revés. Aún quedan algunas formas de utilizar esta herramienta, pero me pareció que no valía la pena seguir alargando el video. Una se basa en medir en unos test points específicos de la placa para hacer un diagnóstico con respecto al backlight, pero es más de lo mismo. Y otra se basa en utilizar el voltímetro como voltímetro, midiendo tensión en una placa que está siendo alimentada por una fuente externa. Cómo funciona y qué podemos hacer ya fue bastante bien explicado. Ahora cabe a ustedes realizar mediciones y sacar sus propias conclusiones. Más de un colega se habrá dado cuenta, como he comentado en un momento del video, que algunas de estas mediciones, en realidad varias de estas mediciones, podemos sacarlas con el multímetro en escala de diodo para determinar si tenemos continuidad con una pista o no, y en el caso de un cortocircuito bruto, bueno, escala de ohms para determinar que tenemos una resistencia muy baja en una línea que debería tener una resistencia mucho más alta. El gran problema que tenemos al utilizar la escala de diodos como valor de referencia, tal como les he dicho, es que todos los multímetros trabajan con valores específicos. Los valores que yo tomo no son los mismos que vos tomás. Esto simplemente nos deja igualados a todos, hace con que nosotros podamos comparar herramientas. No estamos tampoco hablando de algo revolucionario, sino que estamos hablando de algo que nos permite estar todos al mismo nivel y compartir mediciones. Analizar el consumo en una línea específica también es muy útil en el caso de que estemos revisando una línea en la cual están colgados varios componentes. Por ejemplo, si yo tengo una línea en la cual derivan 3 componentes y de repente uno de ellos deja de estar soldado a la línea, midiendo en escala de diodos puede que no veamos ninguna diferencia, pero analizando el consumo en esa línea, aplicando una corriente, ahí sí puede que lleguemos a ver una diferencia. Varios colegas se han comunicado conmigo por algunos problemitas que están teniendo al momento de armar esta herramienta. Les dejo unos tips que seguramente los van a ayudar mucho.
No utilicen la fuente de alimentación, utilicen el regulador que nosotros armamos con el LM317. De preferencia, utilicen cables cortos. A veces, con la fuente de alimentación, y principalmente si los cables se alargan, los valores pueden variar. Usen multímetros económicos. ¿Por qué? Ahí te muestro. Como podemos ver, el circuito es tan simple que lo podríamos armar de manera portátil. Tenemos un conector banana macho aquí, un LED rojo aquí, la resistencia está aquí adentro del termocontraíble y un conector banana hembra. La Maruchan Box es esto nada más. Pero el gran problema es que esto ocasiona muchos falsos contactos. Yo he probado y lo que ocurre es que, bueno, a veces anda, a veces no, falla. No es recomendable. Lo ideal es que armen todo adentro del multímetro. Pero me va a servir para mostrarles el hecho de que hay diferencia dependiendo del multímetro que utilices. Eso tiene mucho que ver con los resultados que vamos a estar viendo. Acá tenemos el regulador, ya las puntas rojas están conectadas. Tengo dos conjuntos de multímetros. Voy a medir primero con el conjuntito Sunshine, mi Maruchan Box de Sunshine. Mido terminal 1 y encuentro 1.40. Mido terminal 2 y encuentro 1.37. Estos valores están lejos de las tablas de referencia que encuentro en internet. Tengo apenas 3 milivolts de diferencia entre un punto y otro. Si mido con los multímetros Tovax, tengo 1.34 y 1.15. Es distinto. Esto está mucho más cerca de lo que yo estoy buscando. Pero ¿qué tienen de distinto estos dos multímetros además del precio? Le agradezco a Genetec Gianluca, que nos ha proporcionado ahí un montón de multímetros para que ostentemos multímetros. Y más allá de eso, bueno, podamos hacer estas pruebas para que ustedes vean la diferencia. Hay un parámetro que es impedancia de entrada de estos multímetros, que los van a poder encontrar en los manuales. Si medimos acá la puerta COM y el terminal de volts, podemos ver que tenemos... Vamos a bastardear un poco aquí para que agarre. Es un poco difícil llegar a tocar el terminal bien. Ahí está, 10 megaohm. Ahí tenemos 10 megaohm de impedancia de entrada. Si medimos este otro multímetro, tenemos 1 megaohm. Los multímetros con 1 megaohm de impedancia de entrada son los que sirven para estar haciendo este proyecto que nosotros les estamos mostrando, esta Maruchan Box. Fíjense en que este otro multímetro, por ejemplo, este estaba sin pila. Tanto multímetros, ya no sé, me mareo de multímetros acá. Fíjense en 1 megaohm, o sea, este también me serviría. Es importante que ustedes utilicen los multímetros con 1 megaohm de impedancia de entrada para obtener los valores que estamos buscando. Fíjense, solo reemplacé el voltímetro. El otro multímetro sigue siendo el mismo. El que me va a marcar volts ahora tiene 1 megaohm de impedancia de entrada. El otro sigue siendo el mismo. Acá nuestra Maruchan Box externa sigue siendo la misma. Fíjense en las mediciones. 1.35, 1.16. Entonces ese es otro detalle. Un punto importante, valor de estos componentes. ¿Cómo está armado esto? Otro punto importante, el regulador. Y otro punto importante es utilizar justamente un multímetro, que es el que vamos a utilizar en escala de volts, que sea con una impedancia de entrada de 1 megaohm. Fíjense en el manual. Y principalmente no busquen precisión. Hay colegas que a los 405 volts están teniendo apenas 2.6 miliamperios. Hay otros colegas que están teniendo 3 miliamperios con menos de 4 volts. Jueguen con los valores. Todo depende. La calidad de los cables puede hacer variar esas mediciones. Los multímetros pueden hacer variar esas mediciones. El regulador que ya les comenté puede hacer variar esas mediciones. Si todo está como corresponde, jueguen con los valores de la resistencia. Pongan una resistencia un poco más baja, un poco más alta. Lo importante es que estemos alrededor de los 4 volts y alrededor de los 3 miliamperios. Con eso van a poder trabajar y comparar mediciones con los demás colegas. También hay colegas que están prefiriendo trabajar con otros valores, como por ejemplo con un transformadorcito de 5 volts. Está bien, no hay problema. Desde que mantengas la corriente baja para no dañar nada, puedes trabajar con 5 volts. La diferencia va a ser que los valores de tu herramienta van a ser específicos para tu herramienta. No vas a poder compartir valores con otro colega. Pero las mediciones que realices, anotes y guardes, te van a servir para comparar con otra placa. No hay problema.
quiero dejarle un agradecimiento muy especial a Damián Vela y a Roger Rodríguez, que han estudiado esta herramienta por bastante tiempo y han compartido sus experiencias conmigo, de la misma forma que yo estoy intentando compartir este trabajo con ustedes. En la descripción del video les voy a dejar links para que puedan acompañar el trabajo de estos colegas que vienen aportando mucho a nuestra comunidad. Una buena parte de todo esto que les he presentado no estaba disponible hasta el día de hoy en YouTube, al menos en nuestro idioma. Es un gusto para mí poder compartir esto con ustedes, porque quien va a definir si esta herramienta realmente vale la pena o no, son ustedes, es la comunidad. Es importantísimo que ustedes entiendan cómo funcionan las herramientas, que ustedes comprendan los conceptos. Esto los ayuda a entender mejor la electrónica, a entender mejor cómo funciona todo y a tener nuevas ideas. He realizado en algunas partes de este video mención a Paisal Nock como la persona que introdujo esta herramienta en nuestro rubro. Si realmente es una herramienta que les cambia la forma de trabajo, que los ayuda a ganar dinero, compren la herramienta que es fabricada por él, apóyenlo de alguna forma, entren en contacto con él para hacerle una donación, ¿por qué no? Pero lo más importante, más allá de cualquier creador y de cualquier herramienta, es que nosotros jamás dejemos de lado este deseo que tenemos de aprender más, de entender cómo una herramienta funciona, de modificarla, de abrirla, de jugar, de compartir, de comparar. Somos libres. Así vamos a evolucionar como técnicos, así vamos a evolucionar como comunidad y nadie nos puede privar de hacer eso. Les agradezco a todos los que vienen apoyando este tipo de iniciativa y les pido que no dejen de trabajar, no dejen de soñar, no dejen de imaginar. Podemos hacer cosas geniales. Modifiquen. La imaginación es su límite. En base a todo esto que nosotros estuvimos viendo y aprendiendo, pueden salir cosas mucho más grandes. Solo depende de ustedes. Compartir para aprender, para innovar. Ese es el objetivo y siempre ha sido el objetivo. Los dejo. Un gran abrazo. Foi muito bom estar com você. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.